Antes de que Batman acechara azoteas o Spider-Man se lanzara entre rascacielos, existía Zorro, el primer justiciero enmascarado, grabando justicia en la noche con un solo tajo de su espada. Pero detrás de la esgrima impecable y la legendaria Z, la serie de Disney de 1957 escondía sus propios secretos. ¿Sabías que un burro real arruinó una escena dramática? ¿O que la participación de Annette Funicello nació de un flechazo secreto? ¿Y qué decir del incendio que casi hizo arder todo el set? ¿O del distrito escolar que prohibió el programa por una ola de grafitis en forma de Z? Vamos a cabalgar directamente hacia las sombras de los estudios, donde demandas, corazones rotos, episodios perdidos y leyendas enmascaradas chocaron para crear una serie que, casi 70 años después, aún deja huella. Guy Williams no fue la primera elección de Disney. A pesar de convertirse en sinónimo de Zorro, Guy Williams no era la opción inicial de Walt Disney. El estudio audicionó a varios actores, incluidos Britt Lomond y Tony Russell, quienes incluso realizaron pruebas en pleno vestuario. Aunque Disney admiraba el carisma y la estatura de Williams, medía 1,91 metros. Dudaba de su presencia dramática en pantalla. Fue el director Norman Foster quien insistió en que Williams tenía la presencia de un galán y la compostura de un actor de teatro. Su experiencia en esgrima y sus pruebas ante la cámara finalmente convencieron a Walt, asegurándole el papel de su vida. Britt Lomond casi se queda con la máscara. Britt Lomond estuvo a centímetros de interpretar a Zorro. Hábil en esgrima y con una sólida carrera como actor de carácter, impresionó a los ejecutivos de Disney durante su audición. Pero tras elegir a Guy Williams como protagonista, Lomond recibió el papel del Capitán Monastario, una decisión que terminaría siendo acertada. Su carisma siniestro y su presencia física lo convirtieron en un villano formidable. Detrás de cámaras, la tensión ocasional surgía, pues Lomond creía que él también podría haber llevado la serie como protagonista. Aún así, sus duelos con Williams eran electrizantes, gracias a su nivel de esgrima y su competitividad fuera de escena. Henry Calvin no estaba destinado a ser gracioso. El sargento García originalmente iba a ser un soldado secundario, tosco, torpe y olvidable. Pero cuando Henry Calvin tomó el papel, todo cambió. Cantante de ópera y experto en comedia física, Calvin aportó calidez, humor y musicalidad. Su risa estruendosa y su expresividad lo hicieron adorable al instante. Los guionistas ampliaron su personaje, convirtiéndolo en un contrapunto cómico capaz de sostener escenas enteras. Los niños lo adoraban, imitaban su torpeza y sus frases características. Con el tiempo, García se volvió casi tan icónico como Zorro, y un favorito en el merchandising. El silencio de Gene Sheldon fue una decisión creativa. En las historias originales de Johnston Macaulay, Bernardo era sordo y mudo. Pero Gene Sheldon, veterano del vodevil y maestro del pantomimo, reinventó al personaje fingiendo ser solo sordo. Esto le daba una ventaja secreta. Podía escuchar conversaciones sin levantar sospechas, convirtiéndose en el espía perfecto de Zorro. Sheldon usó gestos exagerados, ojos expresivos y un timing cómico brillante, que hizo de Bernardo un personaje inolvidable fuera de cámara. Se dice que Sheldon permanecía en personaje entre tomas para mantener la concentración. Su interpretación redefinió la fuerza emocional y humorística de un personaje silencioso. Espadas reales, heridas reales. Las peleas de espada en Zorro no eran broma. Las coreografías estaban a cargo del legendario maestro Fred Cavens, quien exigía realismo. Su hijo Albert dobló a muchos actores invitados. Varios intérpretes sufrieron cortes y golpes leves, incluido el propio Guy Williams, quien en una ocasión necesitó puntos tras resbalar una hoja. En 1958, Zorro no solo estaba en televisión, también duelaba en vivo en Disneyland.
Williams, Calvin y Lomond protagonizaban peleas sobre los tejados de Frontierland. Testigos cuentan que Williams entrenó semanas para saltar con seguridad desde balcones y cercas. Era caótico, impredecible y absolutamente emocionante. Un burro arruinó una escena. Durante un tenso monólogo en el que don Diego enfrentaba al capitán Monastario en la plaza del pueblo, un burro del fondo, traído para dar realismo campestre, soltó un rebuzno estridente. La interrupción perfecta hizo estallar en carcajadas a todo el elenco y equipo, arruinando la toma. Incluso Guy Williams no pudo mantener el personaje. La escena tuvo que repetirse 3 veces. Después de eso, Disney prohibió usar burros reales, salvo cuando fuera estrictamente necesario, prefiriendo animales más entrenados o ruidos controlados. Un incendio real casi destruye el set. A finales de 1958, un cable eléctrico sobrecargado provocó un incendio cerca de la fachada de la taberna en el backlot de Burbank. El fuego encendió un montón de telas de vestuario almacenadas fuera de escena y se propagó rápidamente, amenazando edificios cercanos. Las llamas fueron apagadas en 15 minutos, pero no antes de dañar varios uniformes de sargento, piezas del set y parte del letrero de la taberna. El rodaje se detuvo casi una semana. Walt Disney, quien se encontraba en los estudios en ese momento, recorrió personalmente los daños. Elogió al equipo por su rápida acción y aprobó de inmediato el presupuesto para la restauración completa. El caballo de Zorro recibía su propio correo de fans Tornado, el noble corcel negro que acompañaba a Zorro por las noches de California, fue interpretado por varios caballos. El principal, un brioso semental llamado Midnight, fue elegido por su inteligencia, agilidad y su impresionante pelaje oscuro. Se volvió tan popular que Disney empezó a recibir cartas dirigidas solo a él, especialmente de niños que preguntaban por sus golosinas favoritas o si disfrutaba trabajar con Zorro. Algunas cartas venían con manzanas, zanahorias e incluso terrones de azúcar pegados al papel. A veces, el personal del estudio respondía en voz de Tornado, estampando una huella de pezuña como firma Gene Sheldon, y Henry Calvin se hicieron mejores amigos. Aunque sus personajes eran opuestos en comedia, Bernardo, el cómplice silencioso, y García, el torpe ruidoso, Gene Sheldon y Henry Calvin desarrollaron una amistad real fuera de cámaras. Pasaban los descansos riéndose mientras tomaban café, compartían comidas entre tomas e incluso organizaban fiestas navideñas para el equipo. Su química era tan natural que los guionistas empezaron a darles más escenas juntos. Tras la muerte de Sheldon en 1982, Calvin mantuvo una foto de ambos sobre su piano. Su familia dijo después que perder a Gene fue como perder a un hermano. Su vínculo fue auténtico y duradero. Walt Disney gastaba una fortuna en cada episodio. Walt Disney era famoso por no escatimar en calidad, y Zorro no fue la excepción. Mientras que una serie típica de media hora costaba alrededor de $13,000 por episodio, Walt invertía entre $75,000 y $80,000 por entrega. El presupuesto cubría coreografías elaboradas de esgrima, vestuarios de época hechos a medida, animales vivos y construcciones de set a gran escala. El pueblo de Los Ángeles fue recreado con asombrosa precisión en los estudios, y la hacienda de Don Diego se construyó desde cero. Para Disney, Zorro no era solo un programa, era cine hecho para televisión. Annette Funicello tenía un crush secreto. Annette Funicello, la novia de América y primera Mouseketeer, tenía apenas 16 años cuando fue elegida para interpretar a Anita Cabrillo. El papel le fue dado como un regalo de cumpleaños de Walt Disney, pero había un motivo adicional. Annette le había confesado que estaba perdidamente enamorada de Guy Williams. Al saberlo, Walt organizó que filmara varios episodios junto a él. Aunque Guy ya estaba casado, Annette describió esos días como mágicos. Estuve sonrojada todo el tiempo,
recordó en su autobiografía, Walt sabía exactamente lo que hacía. La serie fue cancelada por culpa de una demanda. Aunque Zorro tenía altos índices de audiencia y un público fiel, terminó abruptamente después de solo 2 temporadas. La razón no fue falta de ideas, sino una guerra legal entre Walt Disney Productions y ABC. El conflicto giraba en torno a la propiedad del contenido televisivo de Disney, incluyendo Zorro, The Mickey Mouse Club y la serie Disneyland Disney, quería mayor control y mejores porcentajes de ganancias. En señal de protesta, Walt retiró Zorro del aire. Sorprendentemente, mantuvo a Guy Williams bajo contrato y con salario completo durante años, esperando poder revivir la serie. 4 especiales finales se hicieron en secreto. Mientras avanzaba la disputa Disney-ABC, Walt ordenó en silencio la producción de 4 especiales de 1 hora para emitirse en el programa antológico Walt Disney Presents. Estos fueron Zorro, El Bandido, Adiós, El Cuchillo, The Postponed Wedding y Old Acquaintance. Filmados de noche y en sets reutilizados para evitar la atención de la prensa, ni siquiera los actores sabían si serían la despedida final. Guy Williams regresó sin dudarlo, y también lo hicieron Gene Sheldon y Henry Calvin. Aunque los especiales no dieron paso a una tercera temporada, ofrecieron un cierre digno y mantuvieron viva la leyenda un poco más. Un sacerdote real asesoró los guiones. Walt Disney quería que Zorro reflejara de manera auténtica la California española histórica, incluyendo sus profundas raíces católicas. Para evitar representar incorrectamente al clero o las prácticas religiosas, Disney pidió la asesoría de un sacerdote católico real durante el desarrollo inicial de la serie. Esto llevó a la creación del Padre Felipe, interpretado por Romney Brent, quien a menudo ayudaba a Zorro ofreciendo refugio a fugitivos o guía moral a Don Diego. La representación respetuosa e inteligente del clero era inusual en la televisión de los años 50, y padres de todo el país elogiaron a la serie por promover la virtud, la justicia y la fe de una manera digna y dramática. Guy Williams desapareció de Hollywood. Cuando Zorro fue archivada, Guy Williams quedó desconcertado. Se había convertido en una estrella nacional, pero el limbo legal paralizó su carrera durante años, aunque más tarde protagonizó Lost in Space como el profesor John Robinson. La cancelación de Zorro dejó una marca permanente. Desilusionado con Hollywood, Williams abandonó la industria en los años 70 y se mudó a Argentina, donde las reposiciones de Zorro lo habían convertido en un ícono cultural. Allí vivió en paz, y a menudo lo detenían en la calle fanáticos que lo llamaban el Zorro. Él abrazó el papel, asistiendo a eventos e incluso realizando exhibiciones de esgrima ante el público. Disney luchó por conservar los derechos de Zorro. Incluso cuando Zorro ya no estaba al aire, Disney siguió pagando $3.500 al año hasta 1967 para mantener los derechos televisivos. Walt nunca perdió la esperanza de revivir la serie. Cuando finalmente los obstáculos legales desaparecieron, sintió que el momento ya había pasado. Sin embargo, Disney aún conserva los derechos televisivos del personaje. En 1983, CBS estrenó una breve comedia titulada Zorro and Son. Guy Williams fue invitado a regresar, pero abandonó el proyecto al leer el guión. Sintió que ridiculizaba los valores del personaje y convertía a Zorro en una parodia. La serie fracasó, y los críticos la describieron como una oportunidad perdida sin chispa. La colorización dividió a los fanáticos. En 1992, Disney intentó modernizar Zorro, colorizando digitalmente los episodios originales en blanco y negro. El resultado generó un intenso debate. Mientras que las audiencias jóvenes disfrutaban la actualización colorida, los fanáticos veteranos y varios críticos argumentaron que le quitaba a la serie su elegancia sombría de estilo film noir. Guy Williams Jr. reveló que a su padre le desagradó la idea, calificando el blanco y negro como
atemporal. El Disney Channel terminó transmitiendo ambas versiones, alternándolas semanalmente. Aunque algunos celebraron el color como una puerta para nuevos espectadores, los puristas siguen insistiendo en que la serie pierde su impacto dramático fuera de su formato monocromático original, la epidemia de grafitis con la Z. Tras el debut de Zorro, los niños de todo Estados Unidos quedaron obsesionados con imitar a su héroe, especialmente su icónico tajo en forma de Z. Pronto, las escuelas reportaron oleadas de grafitis. Escritorios, pizarras, casilleros e incluso espejos de baño aparecían marcados con zetas talladas o trazadas con tiza. En un distrito escolar de Indiana, el programa fue temporalmente prohibido en 1958, después de que los costos de mantenimiento se dispararan. Los maestros suplicaron a los padres que controlaran a sus pequeños vigilantes. En respuesta, Disney lanzó un anuncio público recordando a los niños que la marca de Zorro representaba justicia. No la oficina del director ni tu pupitre. Varios actores tuvieron finales trágicos. Detrás del tono alegre de la serie, los destinos de sus actores fueron agridulces. Gene Sheldon, querido por su brillantez silenciosa como Bernardo, se retiró en soledad y murió en 1982 de un ataque al corazón. Henry Calvin, cuya risa estruendosa definió al sargento García, falleció en 1975 a los 57 años. Tras años de salud deteriorada y poco trabajo, Guy Williams, el rostro de Zorro, se mudó a Argentina y murió solo en 1989. Su cuerpo no fue encontrado durante varios días. Fanáticos en todo el mundo lloraron, no solo al héroe, sino al final de una época dorada. El gobierno español protestó por la serie. Aunque enormemente popular, Zorro recibió críticas de funcionarios españoles que consideraban que la serie mostraba a la España colonial como un régimen cruel y corrupto. Consulados en Nueva York y Los Ángeles presentaron quejas diplomáticas criticando la representación de oficiales militares como el capitán Monasterio, calificándolos de caricaturas opresivas. Un funcionario de Madrid incluso acusó a Disney de distorsión histórica deliberada. El estudio nunca respondió públicamente. Irónicamente, esta controversia aumentó la curiosidad internacional, ayudando a que Zorro tuviera aún más audiencia en países hispanohablantes, donde llegó a ser un símbolo de justicia, no de rebelión. La serie inspiró la creación de Batman. El legado de Zorro va mucho más allá de la televisión. Bob Kane, co-creador de Batman, admitió abiertamente que Zorro, especialmente la versión de Disney, influyó profundamente en El Caballero Oscuro. Las similitudes son claras. Un hombre acaudalado con doble identidad, un fiel sirviente conocedor del secreto y una misión nocturna por la justicia. De hecho, el canon de DC Comics establece que los padres de Bruce Wayne fueron asesinados después de llevarlo a ver The Mark of Zorro. Sin Zorro, quizá no existiría Batman. El enmascarado dejó una marca imborrable en la historia del cómic. Algunos disfraces se reciclaron para desfiles en Disneyland. Tras el final de la producción, Disney no dejó morir la magia de Zorro. Muchos de los trajes originales, incluyendo el uniforme del sargento García y la capa negra de Zorro, se reutilizaron en espectáculos y desfiles en Frontierland, en Disneyland. Actores del parque vestían como Zorro para saludar a los visitantes, maravillando a los niños. Aunque Guy Williams no siempre aparecía en persona, muchos pequeños creían estar conociendo al verdadero héroe. Con el tiempo, varias piezas originales fueron archivadas por los historiadores de Disney. Hoy son objetos de colección muy valiosos, con algunos trajes exhibidos en muestras sobre el legado televisivo de la compañía. Desde las peleas de espada que salieron mal hasta las demandas que silenciaron la leyenda demasiado pronto. Desde enamoramientos secretos hasta controversias ocultas. Esto no fue solo un programa. Fue un fenómeno construido con osadía, encanto y un toque de misterio. Y ahora cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más? ¿Creciste viendo Zorro
¿O recién estás descubriendo al héroe enmascarado? Deja tu comentario aquí abajo. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte para más análisis profundos sobre las leyendas de la televisión clásica.